Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Señor Germán Marte. Sí, señor. Bueno, nos place recibir hoy al futuro secretario general, bueno, el aspirante secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Actualmente es el encargado de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Estoy hablando, ya saben, de José Dantes. Vamos a hablar largo y tendido sobre el PLD. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con Amarante Barrett? ¿Cuáles son los temas del Congreso? ¿Por dónde va la cosa? Buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Edith, días. Germán, mucho gusto estar aquí Bienvenido. con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Siempre. ¿Qué ha pasado con Amarante, Carlos Amarante Barrett? Juicio sumario, titula hoy la prensa, juicio sumario, es decir, eso quiere decir cuando no le dan chance a la defensa al acusado. Bueno, de acuerdo a nuestros estatutos y a todos los reglamentos sobre orden y sobre la disciplina de nuestro partido, hay un procedimiento que se lleva a cabo cuando uno de los miembros incurre en algún tipo de falta, ¿no? Ya sea una falta leve, ya sea una falta grave o ya sea una falta muy grave. Esta instancia que se encarga de llevar a cabo todo ese proceso hizo una investigación y dio cuenta de que las acciones de Carlos Amarante Barrett violan los estatutos y los reglamentos en cuanto a, vamos a decir, a atacar la unidad del partido. Y cuando usted lee ese documento que se preparó, la resolución pues claramente dice que ellos tienen pruebas de que él estaba en un proceso de conformar un grupo aparte para un partido político y que estaba buscando dirigentes dentro de nuestro partido para formar parte de ese grupo. No tengo conocimiento de los elementos, pero a ver, si tú me permites, no tengo los conocimientos de los detalles porque es un órgano que no tiene que ver con la Secretaría Jurídica. Ahora, juicio sumario, como tú lo comentas, no sé si es así porque la misma resolución dice que él fue citado para una fecha a una hora X y no acudió a esa cita para poderse, en este caso, pues presentar los argumentos a su defensa. ¿Por qué se dice juicio sumario? Vamos a ver. El juicio sumario tiene que... perdóname un segundo, nada más Cafecito. Porque el café frío no tiene gracia. Tiene razón, Edith. Vamos a darle el café porque está como ahí. siempre, sí, gracias Kenia. Gracias, Kenia. Bueno, entonces lo del juicio sumario. Se habla de juicio sumario cuando el imputado, el acusado, es juzgado sin posibilidad que se defienda. Y lo que tengo entendido, usted me aclarará, es que se le emitió una invitación, una citación el jueves para el viernes. Y ya el sábado estaba psiquitrillado, es decir, no se le escuchó, no se le permitió su defensa bajo ningún concepto. ¿Es así o fue así? Mira, lo que pasa es que... Y además, perdóname, déjame agregar porque tengo a alguien muy cerca de ahí. Sí. Me dicen que incluido miembros de ese consejo disciplinario, dijeron, no, espérate, así no. Y he escuchado a dirigentes importantes del PLD que dijeron, no se cumplió con eso que el PLD reclama tanto, es que usted como buen abogado sabe, el debido proceso, no se siguió. Mira, hasta donde yo tengo conocimiento, la citación se le hizo y no hubo una respuesta, porque no es por el simple hecho de que no haya acudido, sino por el hecho también de que no informó, mira, yo no puedo para esta fecha, pónmela para otra fecha. Ni designó un defensor. No, ¿se puede designar un defensor en una...? Claro, tú puedes llevar a alguien que te represente, pero aparentemente no hubo esa reacción de parte del, hasta donde tengo conocimiento, vuelvo y digo, porque no soy parte de ese tribunal de ética y de disciplina que tiene 5 miembros. Entonces, si esos 5 miembros, luego de su proceso de investigación y luego de agotar los procedimientos que dicen los reglamentos, en particular ese reglamento de ética y de disciplina, llegaron a esa conclusión, pues es porque tiene los fundamentos. ¿Cuánta gente ha expulsado el PLD en los últimos años? Porque yo recuerdo las tres alcaldesas que decían que por alta traición, que también parece que estaban preparando un nido en otra parte. Sí. Hay un señor que en Samaná hay uno también. Otro, sí.
y generalmente por ese motivo. Sí, un poco, Sí, ¿qué tantos casos tiene? Mira, casos así yo no te puedo citar de manera puntual porque, como reitero, no soy miembro de ese tribunal, pero ciertamente en los últimos años, cuando se ha dado la situación de que se recogen evidencias, ¿no?, como discursos, como participaciones en actos de otros partidos, como interacciones que quedan documentadas, ¿no?, para sonsacar dirigentes, para poner en riesgo la unidad del partido, que es sagrada, está en nuestra declaración de principios, y es una situación o es una de las causas por las cuales puede dar lugar a la expulsión de alguien, el que atenta contra la unidad de nuestro partido. Pues ciertamente se han dado esos casos de las alcaldesas, y en todo este proceso que hubo desde el 2022 para acá, con la compra de los alcaldes por parte de este gobierno, todo el que estuvo también en esa situación, pues fue en este caso expulsado por ese mismo tribunal. Yo recuerdo que Amarante Barrett estuvo sentado ahí donde estás. Sí. Y en ese momento uno dijo, este señor quizás no dure mucho, porque dicen, como dicen los campesinos, le tenían el agua puesta. Estaba cuestionando. Hubo una situación particular que fue que el expresidente Danilo Medina anunció junto con el secretario general que se retiraban en el Congreso, que ellos no iban a aspirar, que iban a dar un paso al costado para que entraran otros. Entonces comenzó un grupito a decir que no se vaya, que si usted se va se acaba esto, que se quede. Y él dijo, no, pero que se vaya, que yo creo que el presidente debe hacer lo que me agarro de su palabra y atizar para que se cumpliera esa palabra. Entonces parecía como que entra porque hay una duda de si eso realmente finalmente se concretaría, de dar un paso al costado, y se le veía como una voz muy crítica y que además estaba como confrontando con el sector que tiene el poder dentro del PLD. Por eso algunos dicen, ¿será por eso? O sea, arrastra todo eso y finalmente le dan para afuera. Mira, yo creo que realmente quizás si tú ves lo que ha sido su accionar luego de las elecciones para acá, no es mentira que ha habido una violación de métodos de trabajo. Métodos de trabajo en el sentido de que se supone que cualquier tipo de criterio que usted tenga, cualquier tipo de opinión, usted debe de darlo a conocer, plantearlo en su organismo. Entonces su organismo es el comité político. Ahí él nunca hizo ningún planteamiento en ese sentido. Tuvo la oportunidad de hacerlo. Inclusive, cuando el mismo presidente Medina, posteriormente a él haber dicho que no iba, aceptó ir, él lo pudo haber planteado. Y hubo una asamblea el día 9 de junio de todo nuestro comité central y lo pudo haber planteado. O sea, que una violación de los métodos de trabajo que también lleva a una sanción es usted discutir fuera de los organismos a los que usted pertenece cosas internas del partido. Entonces, luego hubo, creo que varios tweets, varias declaraciones en ese sentido, que él, por ser un dirigente histórico de nuestro partido que conoce muy bien nuestra declaración de principios, ¿no?, los estatutos, de los métodos de trabajo, pero fue senador, fue diputado, fue regidor, fue un gran dirigente de nuestro partido, y realmente causa extrañeza que alguien, o sea que no puede apelar, alguien con esa trayectoria pues no haya en este caso, vamos a decir hasta cierto punto, respetado los métodos internos. No es el único, ojo, no es el único, porque tampoco vamos ahora a querer tapar el sol con un dedo, pero frente a ese tema en particular, o sea, el haber hecho una rueda de prensa, el haber dicho fuera de su organismo, violentaba, dice. Bueno, lo que ocurre es que lo que él planteó ahí es algo que él lo pudo plantear dentro de nuestro comité político. ¿Se le llamó la atención en su momento por eso? ¿Hubo algún tipo de...? No tengo conocimiento. No tiene conocimiento. No tengo conocimiento. Pero eres parte del comité político, dice, ¿nunca lo trató? Nunca se planteó en el comité político, y él ha estado ahí sentado en ese comité político. ¿Y de qué habla entonces? ¿Se quedaba callado en el comité? Se quedaba callado a veces. Pero ¿no sería porque sentía que estaba en minoría absoluta? Bueno, pero lo que pasa es que eso es otra parte de nuestros métodos de trabajo. El centralismo democrático, la minoría se subordina a la mayoría. Esa es la propia democracia. ¿Se puede criticar a Danilo Medina como lo hizo él y salir indemne? Totalmente.
Totalmente, lo hemos criticado cuando lo hemos tenido que criticar, pero no criticar a él, sus posturas sobre una situación X. Yo particularmente como secretario jurídico hay veces que he dicho, no, yo creo que realmente lo que se debería hacer es esto, y otros dirigentes también, porque esto es un organismo deliberativo, donde no se impone nada, donde todo se discute, donde todo se debate. Lo que ocurre es que hay gente que piensa que quizás porque su postura no pueda ganar, entonces no la plantea ahí y busca otros medios y otros mecanismos. Sin embargo, hay quienes piensan que en el PLD pasa como lo que dijo alguna vez Ciriaco Ramírez en aquella famosa batalla de Panincado. ¿Te acuerdas de esa frase? Claro. Lapidaria. Pena de la vida. Pena de la vida al soldado que tocase el tambor de la retirada, aunque fuese yo mismo. Parece que en el PLD el soldado que toca un tambor de la retirada de Danilo, se lo psiquitrillan. Mira, yo no creo, porque hay gente... Porque él mismo había dicho, yo no voy. Claro, pero luego de eso... Es lo que dice Amarante, yo simplemente estoy pidiendo que cumpla con su palabra. Claro, pero él se lo pudo haber dicho, vuelvo y digo, en el seno de nuestro comité político, o pudo haber ido donde él de manera personal. ¿Ninguna de las dos cosas pasaron? ¿Sabes si no hablo con él personalmente? No tengo conocimiento de si lo fue a ver de manera personal, pero en el seno de nuestro comité político no pasó. Fíjate si es tanto así, que hay otro dirigente nuestro que aspira a la presidencia de nuestro partido y no ha sido sometido, ni ha sido cuestionado. Francisco Domínguez Brito aspira a la presidencia del partido y lo ha dicho de manera pública. O sea, y eso no es bajo ningún concepto una falta de respeto, ¿no?, a la aspiración que tiene el actual presidente de mantenerse a petición de la mayoría de nuestro partido, de los miembros de nuestro comité central y del propio comité político. Entonces, algo que señalaban, sobre la salida de miembros del comité político, Germán, por si vas a cambiar, que creo que era el caso, ¿verdad? Es que el PLD tiene ya 12 miembros del comité político fuera en los últimos años. O sea, el comité político era un órgano cerrado, sí, que era como un matrimonio sin divorcio, porque el que entraba no salía. De hecho, no estaba claro el mecanismo de salida, sino que si querían aumentarlo, ponían unas sillas más, y ya son 12. ¿Qué opinas de ese? Y eso básicamente a la par con la salida del Estado también. Mira, yo creo que realmente eso es un proceso natural que se ha dado por la visión de los que se han ido. Cuando tú te pones a ver y a analizar los que se han ido y ahí están las causas, vamos a ver quiénes son y por qué se fueron, dónde acabaron además. ¿Dónde acabaron? En otros partidos políticos, buscando otras posiciones electivas o buscando otras designaciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos el caso de gente que se fue para la Fuerza del Pueblo, tenemos el caso de gente que se fue para el partido de gobierno y fue candidato a un puesto electivo por el partido de gobierno. O sea, que realmente cuando tú sumas, salvo los de la división del 19, que eso es propio de la división, ¿no?, que se hayan marchado con el expresidente Fernández, los que se fueron posterior a ese hecho, búscalo, que prácticamente todos, se pudiera decir, encuadran en una acción de transfugismo. Porque, todo. Pero veámoslo. Tránsfugas, salvo uno, creo. ¿Salvo quién? Salvo uno. Salvo José del Castillo Sabiñón, que renunció del comité político, pero está en el partido. Ahora, Julio César Valentín está hoy en un puesto público de este gobierno. Rafael Hidalgo está en una función pública. Electo. Rafael Paz se fue para la Fuerza del Pueblo y aspiró a un puesto electivo, luego a otro, finalmente se quedó sin nada. O sea, cuando nos vamos a ver, no, la motivación de cada quien realmente no se debió a lo que tanto se pregonaba de principios de que aquí se ha perdido. No, simplemente no encontraron lo que aparentemente andaban buscando. No lo digo yo, los hechos están ahí. Por sus hechos se conocerán. ¿El PLD no tiene nada que preguntarse entonces que se le hayan ido 12 en tan poco tiempo?
Es que lo que ocurre, tú estás hablando de tan poco tiempo, son 5 años. Del 2019 era obvio que con el expresidente Fernández, pues se fuera un grupo de gente con él. Se fue Franklin Almeida, Radamés Jiménez, Bauta, etcétera. Y bueno, eso es algo propio de cuando hay una división en un partido político y las causas están ahí. Pero posterior a eso, veamos cuáles son los casos. Los casos son meramente vinculados a intereses particulares de los que se marcharon. Dicen que es muy fácil estar unido cuando se está en la papa. Así es. Alrededor del banquete. La papa une. Así sí, es. La papa unifica. Así es. Sí, dicen que la victoria tiene 1000 padrinos. Y la derrota es huérfana. Huérfana, totalmente huérfana, decía el Napoleón Bonaparte. Usted aspira a la Secretaría General del partido. Sí. ¿Cree que se está haciendo lo correcto ante esta sangría? Puede ser rápida para uno, otro un goteo de dirigentes importantes del partido. ¿Qué haría José Dantes si es secretario general del partido para atenuar o reducir o eliminar o detener esa fuga de cerebro, fuga de dirigentes? Mira, yo creo que lo más importante es motivar a nuestra militancia, darle la credibilidad que ellos han ido perdiendo en la dirigencia, en la dirección, en estos últimos 4 años, porque a la luz de ellos no hemos hecho lo que nosotros debimos haber hecho hace 4 años, que fue transformarnos, evolucionar, para mantenernos conectados con una sociedad que nos mandó un mensaje en el 20. Entonces, yo luego de 30 años de militancia, yo me siento preparado para ser el próximo secretario general porque conozco al partido de cuadros, al partido de masas y al partido en el que nos debemos transformar, que es uno de causas sociales, donde hagamos nuestras las causas del pueblo dominicano, que eso es regresar a las raíces. Y regresar a las raíces no es más que recuperar el orden y la disciplina, por ejemplo, recuperar la formación política de nuestra dirigencia, pero más aún, contar con un partido vivo en el territorio, que los dirigentes de los 159 municipios sientan que la dirección política les acompañe en ese proceso de fortalecimiento, porque una de las principales quejas que me han dado en todo el país en estos 3 meses que tengo yo andando, es que se sintieron solos, se sintieron abandonados, se sintieron que no los escuchaban. Entonces hubo una desconexión ciertamente dentro de nuestro partido, que no es de ahora, ¿eh? Y tenía más poder un hermano de un dirigente, de un presidente, por ejemplo, que cualquier otro importante dirigente del partido. Bueno, cuando tú oyes a los compañeros, ni siquiera se refieren a eso, se refieren a los mismos dirigentes que eran funcionarios, que no recibían a los compañeros, que no podían verles, es que, a ver, hubo una sustitución desde el 2004 para acá del partido por el gobierno. Y se desempoderó a la dirigencia local, que era el interlocutor con su sociedad, con su comunidad. Entonces, cuando ya quien era el interlocutor válido para un municipio, para una provincia, no era la dirigencia local del partido, sino un funcionario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pierden autoridad política, pierden autoridad para, en este caso, pues mantenerse conectados con la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos son los que plantean, yo no te veo como un interlocutor válido para mí, porque tú no canalizas lo que son nuestros reclamos, nuestras demandas, nuestras expectativas. Ustedes están desconectándose. Entonces, nuestro gobierno, al no contar con el instrumento político en el día a día, en el territorio, pensó que con una obra de gobierno que garantizó lo básico, lo fundamental, y que invirtió en temas estructurales como la salud, la educación, mantener la economía estable, hasta tal punto de que los precios siempre se mantuvieron estables, etcétera, a construir obras de infraestructura viales importantes, creíamos que ya con eso la sociedad se iba a mantener satisfecha y contenta. Pero ¿qué pasa?
como las sociedades cambian, cuando tú le satisfaces una expectativa, pues se van creando otras. Y el instrumento político, el partido, que es el que va en el día a día con esa sociedad, no estaba funcionando porque desde el 2001 hasta el 20 se transformó en una maquinaria meramente electoral, donde los dirigentes... Y de enriquecimiento. Bueno, yo esa parte no lo Sí, puedo sí, garantizar. sí, sí. El partido no, el Ajá. partido no. El Yo no partido- veo, yo no el veo un partido- dirigente del PLD que tenga olla. Bueno, mira uno aquí, uno. mira uno aquí. No, usted no tenga olla, Que ¿no? yo no estoy en olla. No, Usted piensa que yo no estoy- pero yo hablo usted del está- partido como usted está organización modestamente política. acomodado. Yo estoy... Probablemente, pero en olla no. No, pero no. Yo hablo del partido como organización política. No se enriqueció. El partido no. no se enriqueció. Pero si hubiera estado enriquecido, hubiera estado sometido. El partido como organización Pero política. gente muy, bueno. Una Bueno, cosa- vamos a dejarlo en esa parte. Lo que pasa Sí. con la mística y Ujú. con la ética Ujú. es que como un espejo, diría yo. Sí. Se cae, se rompe. Sí. Es difícil componer todo eso. Claro, por eso luego con de el este PLD un Congreso- poco ha pasado eso. Pero luego de este, por ¿Cómo eso, recomponer ese espejo roto? ahí vamos, dándole credibilidad y poniendo en práctica lo que hemos aprobado en los últimos 2 congresos que lo hemos puesto en los documentos, pero no lo hemos implementado. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora, a partir de que se finalice el Congreso, Reinaldo Pared Pérez, implementar realmente todas estas decisiones que van a transformar el ADN de nuestro partido para reconectar con una militancia que ciertamente hoy en día está apática. ¿Por qué? Porque caramba, viene viendo que desde el 2016, que se ganó con un 62, en el 20 con un 38 y en el 2024 con un 10, se siente preocupada y dice qué está pasando aquí. Entonces hay cierta apatía en ese sentido, pero si se lleva a cabo con una Secretaría General institucional que trabaje por todo el partido y no por una facción o un grupo, nosotros vamos a poder impregnar de credibilidad, impregnar de esperanza a esa militancia para que cohesionada en torno a la presidencia del expresidente en el partido y con una Secretaría General institucional viva 24/7 con los compañeros, entonces estemos en la capacidad de salir a reconectar con la sociedad, haciendo nuestras sus causas sociales, haciendo nuestras sus reclamos, sus desafíos, sus demandas, y marchando junto con ellos en pro de la solución de toda la problemática de todas las comunidades en el país. En algunos países, cuando se pierde un proceso electoral, la dirigencia cambia de un Cierto. partido político. O sea, estamos hablando cómo renovar esperanza con más o menos la misma dirigencia. Lo que El mismo ocurre es presidente que, del partido, la misma... claro, la lo que misma historia. ocurre es algo. Yo creo que el tema de la renovación viene dada no solamente, vamos a decir, por una sustitución de las figuras. Tiene que haber una renovación de la visión, del pensamiento político, del discurso, de las potencialidades, de las capacidades, de las ideas. Las ideas no son patrimonio de nadie, ni de un chico de 18 años, ni de un hombre de 70 y pico de años. Todos somos una gran familia, nos necesitamos. Y en este momento, en esta coyuntura, donde nos encontramos con un liderazgo horizontal, ¿no?, que está muy bien identificado, debe haber una figura que esté por encima de todos esos liderazgos horizontales, y esa figura es la del expresidente Medina. Pero va a haber esa renovación, va a haber un nuevo secretario general, que voy a ser yo, Dios mediante, y con el apoyo de todos mis miembros de mi comité central. Pero también, por otro lado, va a haber una renovación en las 159 direcciones municipales y en las 32 de las provincias. Y cuando se esté llevando a cabo todo esto que hemos decidido en el Congreso, es para volver a contar con un partido vivo en el territorio, que reconecte con la sociedad y que seamos opción de poder en el 28, porque representemos difícil, las aspiraciones de la sociedad. difícil. No, yo no lo veo difícil. Bueno, Hay que trabajar mucho, Dante, hay que trabajar mucho, sí. pero por lo menos en mi Germán, caso particular Dante, estoy Germán, presto para perdóname eso. que hay algo que me están preguntando ¿Cómo no? Sí. para que no se malinterprete, Sí, porque usted hace un ratito habló de los tránsfugas. sí. Entonces hay 2 personas, y me llama la atención que incluyendo un periodista, que me pregunta, que entendieron como que usted le aplicaba el término Amarante Barret. Yo no lo entendía así, pero eso quiero No, él no. explicarlo.
¿Se considera No, es no por un hablo- asunto de transfugismo lo de Amarante? No, O sea, porque no hemos visto lo que le ha hecho. O sea, ok. yo hablo de los casos pasados. Ustedes me estaban Ya. hablando, Sí, ustedes yo estaban lo hablando entendí de de los ese casos modo. pasados y dije, por sus hechos lo conocerán. Entonces los hechos están ahí. Cité Ya. casos muy puntuales que hoy Sí. son funcionarios, Fue muy que claro. hoy son... Pero a ver, ¿no? a ver, Entonces, Dantes, sí, solo para que en quede. política, sí, gracias Edith, muy, Sí. muy oportuna Sí, esa muy precisión. atinada esa. Ajá, que quede claro. No le ha llamado tránsfuga a Amarante Varela todavía. Bien, en política, como en ninguna cosa, se gana restando. Uno gana sumando, Sí. ¿no es cierto? Ustedes, la Secretaría General, abriría las puertas del partido nuevamente a gente que se fue disgustado por lo que sea, qué sé yo, que cree que debieron apoyar a Leonel o que no era Abel el bueno, o en fin, o por la razón X, la que sea, que se haya ido. José Dantes, recogería esas ovejas que se han ido a redir. Yo conozco un importante dirigente, fue un cuadro importante Sí. del partido y me dice, yo estoy en mi casa, me lo dijo, Sí. hablamos semanalmente. Me dijo, no, yo estoy quitado de todo. Sí. No me gusta cómo van las cosas y estoy en mi casa. Pero no se ha ido a ningún lado, es un PLDista, digo yo, de cuerpo y alma. Y de vocación, sí. ¿Iría Dantes detrás de esa gente? Mira, ¿O o relanzaría el partido por otro Mira, camino? nuestros documentos del Congreso tienen una línea política, organizativa y electoral donde ahí se plantea cómo nosotros vamos a manejar todo este tipo de cosas. Ahora bien, yo creo que realmente todo aquel que no haya traicionado al partido, todo aquel que se encuentre en una situación de esa naturaleza, que entienda que por cómo van las cosas no le interesa participar, cuando vea post el Congreso con este secretario general llevando a cabo las acciones junto con el Comité Central, nuestro comité político y bajo la directriz de la presidencia, llevando las cosas de manera correcta, regresando a nuestras raíces, recuperando, vuelvo y digo, orden y disciplina, la formación, la transformación, la institucionalidad que debe estar presente en todo el accionar de nuestro partido, yo te puedo garantizar que se van a motivar y se van a acercar. Y las puertas, claro, que van a estar abiertas a todo aquel que quiera ser parte de nuestro partido, pero que no haya traicionado. Que no haya traicionado. Pero claro, porque es que si tú me traicionaste si la una vez... traición ha sido a la ética. ¿Cómo? Dije claro, si la traición ha sido a la ética, si es una persona que se demuestra y se condena, bueno, usted es un funcionario corrupto, ¿qué usted cree que debe hacerse con ese tipo de gente? Están los estatutos y están nuestros ¿Qué dicen los reglamentos ahí. No, todo aquel que tenga todo aquel que sea sentenciado, que tenga una condena, tiene una sanción de la suspensión dependiendo o de la expulsión. ¿Depende de los millones? No, depende de si es una medida de coerción Ok. o depende de si es ya una condena definitiva. Porque recordemos algo, si nosotros estamos pidiendo el respeto al debido proceso y a la presunción de Deben cumplir inocencia, ustedes también. exactamente Obviamente, lo debemos obviamente. de cumplir. No porque imputen a alguien con un hecho, al día siguiente usted está fuera del partido. No, hay que probarle eso, pero ¿dónde? En los tribunales, no en el partido. Entonces, en ese sentido, la Secretaría General lo que va a hacer es tratar de que se cumplan los reglamentos y los estatutos, y por mi propia formación y porque fui fiscal 4 años, eso me queda muy claro de cómo hacer. Aunque en este país se conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Dicen eso, sí. Ajá. Así es. No es así, este pueblo es sabio, este Sí. pueblo es más tigre que cualquiera, ¿no? Así es. Entonces se sabe quién es quién, y más dentro de un partido, más dentro de un círculo. Ese tipo de gente que uno sabe, ¿cómo que se enriqueció este tipo? Que andaba, ahorita me estaba pidiendo pasaje y ahora me pasa en un atajo. ¿Cómo es? Mira, eso son cosas que realmente para no, un partido no lo ventilan político, ustedes, no dicen, ven acá, ese compañero. Lo que ocurre es que, a ver, hay órganos hacia lo interno que a los fines, por ejemplo, de cuando viene ya el proceso electoral para las candidaturas y los puestos electivos, se hace todo un chequeo de antecedentes de todo aquel que quiere ser aspirante a un puesto electivo, ¿no? Porque ahí es donde, en todo caso, pues hay que tomar más en cuenta eso. Pero ciertamente, tal y como tú lo planteas ahora, la mayoría de la dirigencia de nuestro partido y de todos los partidos, o de muchos partidos, no voy a decir de todos, porque hay uno que parece que tiene un poquito más de dinero que viene de fuentes un poco dudosas que todos los otros, pero
todo el mundo sabe quién es quién en los pueblos, tal y como tú dices. Todo el mundo sabe quién es el dueño de la ferretería, del supermercado, el señor que tiene 30 años con un negocio, etcétera. Y que son gente que coyunturalmente se vinculan a un partido político, ¿no?, porque quieren participar o porque el propio partido se ha acercado a esa persona. Lo que te puedo garantizar es que concluido el Congreso y con una Secretaría General institucional que trabaje por un partido vivo en el territorio para todos por igual, no para un grupo del partido, nosotros vamos a ir dando los pasos adecuados, constantes, para devolverle a esa militancia, a esa dirigencia, la confianza, la credibilidad y la esperanza para trabajar fuertemente, porque hay que trabajar fuertemente. Bueno. Y una vez ya estemos así y cohesionados, entonces salir a la calle para reconquistar el cariño de la gente que día a día se ha dado cuenta de que la profundización del cambio no ha sido otra cosa más que la profundización del retroceso en la calidad de vida del pueblo dominicano. Dantes, muchas gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Edith. Muchísimas gracias a ti, Germán. A José Dantes, que es secretario jurídico. Germán, las 7:51 me están diciendo que no acaba hoy la plenaria de los 15 temas, entonces ya entramos a la fase electiva, que es a partir de octubre, y creo que acaba la primera semana del mes de noviembre. Nos fuimos a la pausa, regresamos de una vez. ¿Cómo no? Así será. Vamos a seguir haciendo historia, señoras y señores, con este equipo desde el Congreso, desde todo el país y en la Ciudad de México también, por supuesto. Profe Anaya, presidente nacional del PT, y hasta aquí. Karen Castrejón, presidenta nacional del Verde, por supuesto. Bienvenidas, bienvenidos. Siguen sumándose. Aquí está Sebastián Ramírez, nuestro compañero presidente de Morena en la Ciudad de México. Por supuesto, que asume hoy el poder la presidenta mexicana. En pocas horas, en este video de archivo está el momento en que ganó y entra para festejar en el Zócalo, conocido Zócalo de la Ciudad de México. Hoy se espera actos de esta naturaleza y similares. Nosotros estamos muy pendientes, pero México tiene 2 horas menos, en este momento las 5 de la mañana con 53 minutos. Hacemos una pausa y regresamos de una vez.